Bienvenidos a un nuevo vídeo de Euler sobre ruedas. Hoy los radicales. Sí, porque los radicales están presentes en toda la ciencia y tecnología que nos rodea. Aunque no te lo creas, el movimiento de tu avatar en el juego al que normalmente juegas está calculado con radicales también. Así que ahora nos toca jugar a nosotros con ellos y vamos a verlo. Para empezar vamos a ver las propiedades necesarias para operar los radicales. Entonces, estas propiedades, pues lo más interesante es que se saquen en una hoja y se tengan al lado cuando se hacen los ejercicios, o bien se memoricen. Yo soy partidario de que es mejor tener las hojas. La primera propiedad dice que si multiplicamos números dentro de un radical, esto es lo mismo que si multiplicamos cada número con su radical de forma aislada. Si tuviéramos un radical que tiene todo esto unido, pues entonces podríamos separarlo cada término del producto en un radical diferente. Y al revés, la propiedad también se cumple a la inversa. Si tenemos las radicales, eso sí, siempre con el mismo índice, entonces lo que podemos hacer es agruparlos en un radical único. Y aquí vemos un ejemplo donde se hace de esa manera. Las voy a ir repasando rápidamente. Con la división sucede lo mismo. Podemos pasar de una división en un radical único pues a una división entre dos radicales. Aquí vemos pues el ejemplo. Y al revés. O sea, ambas propiedades se cumplen en un sentido y en el otro. Una propiedad muy importante es que la raíz enésima de a elevado a la n es a. Esto nos va a permitir hacer simplificaciones y poder jugar a meter o sacar factores dentro de una raíz. Y aquí lo vemos, es decir, lo mismo raíz cuadrada de 5 al cuadrado que raíz cúbica de 5 al cubo, que raíz cuarta de 5 a la cuarta, que raíz quinta de 5 a la 5. En el fondo, lo que estamos haciendo, que ahora lo repasaremos cuando veamos los exponentes fraccionarios, es hacer las mismas fracciones equivalentes, porque esto sería 5 elevado a 2 entre 2, a 3 entre 3, a 4 entre 4, en el fondo es 5. O sea que lo que podemos hacer cuando lleguemos a estas situaciones es simplificar la raíz con el exponente, que es lo que en lo que vamos a ver puntos posteriores de simplificación nos va a ayudar mucho. También es posible conseguir un radical equivalente, es decir, que el valor que nos dé sea el mismo, si multiplicamos el índice y el exponente por el mismo valor. Esto nos va a ayudar para que los radicales puedan tener un índice común, que ya veremos para qué sirve. Por ejemplo, en este caso, yo parto de raíz cuadrada de 3 al cubo, pero podría tener, si multiplico por 2, sería 2 por 2 raíz cuarta de 5 a la sexta, que sería 3 por 2. O sea, multiplico exponente e índice por 2. Lo mismo que raíz sexta de 5 a la 9, si en este caso multiplico por 3. O si multiplico por 5, raíz décima de 5 a la 15. Una vez más, lo que estamos haciendo es elevar a exponente fraccionario, pero démonos cuenta de que todos estos exponentes fraccionarios son fracciones equivalentes, por tanto el valor es el mismo. Bueno, también hay que tener recordadas las propiedades de las potencias. Volvemos a lo que comentaba al principio, o tenemos las potencias en una hoja al lado de los ejercicios o las memorizamos. Yo, por supuesto, prefiero tener la hoja al lado. Aquí todavía voy a ir más rápido porque se supone que esto lo conocemos. Es decir, producto de potencias con la misma base y diferente exponente, pues sabemos que se suman los exponentes. Tenemos un ejemplo. En el caso de la división, lo que se hace es que se restan los exponentes. En el caso de cuando los elevamos a una potencia, se multiplican los exponentes. En esta sí me voy a parar un poco porque suele haber mucha confusión. Si tenemos un número o una expresión elevada a 0, siempre es 1. Por ejemplo, x a la 0 es 1. Pero es que menos y a la 0, y ojo porque aquí hay un signo negativo, también es 1. Y menos 3 a la 0 es 1. O sea, cualquier cosa elevada a 0, sea positiva o sea negativa, es 1. Otra cosa importante es si tenemos a la menos m, esto quiere decir que es 1 partido por a la m. Tampoco hay que confundirse. El sentido negativo en menos m, en el exponente, lo único que significa es que vamos a dividir entre 1, pero no tiene nada que ver con el signo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, 3 a la menos 1 cuarto sería lo mismo que 1 partido por 3 a la 4 y quitamos el signo. El menos asociado al 1.
Otro ejemplo sería menos 3 a la menos 4. Bueno, pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Lo que tenemos aquí lo pasamos dividiendo. En este caso es un número negativo, pues lo pasaríamos dividiendo. Y lo mismo si el exponente es fraccionario. Y a menos 3 a la menos 1 medio, pues tendríamos que pasar menos 3 a la 1 medio debajo y el menos del exponente se va cuando hacemos 1 partido por algo. Este concepto es muy importante. También recordar que un número negativo, si lo elevamos a un exponente par, pues siempre va a ser un número positivo. Por ejemplo, menos 3 a la cuarta es 3 a la cuarta, claro, porque en el fondo lo que estoy haciendo es menos 3 por menos 3, que esto va a ser menos por menos más, por menos 3 y por menos 3. Aquí sería más y menos menos, pero luego menos por menos volvería a ser más. O si queremos verlo así, estos dos también son máses, con lo cual, bueno, el caso es que todo nos va a dar positivo. Sin embargo, si lo llevamos a un número impar, entonces lo que nos va a dar es negativo. Claro, porque en este caso lo que pasaría es que habría una parte, por decir así, que sería par, y por tanto sería positivo, pero luego al multiplicar por el siguiente menos 3 nos va a quedar negativo. Entonces esto tenemos que recordarlo. Y por último, así es como se pasa de la expresión de un radical a la función, a la potencia fraccionaria. Entonces lo que hacemos es que el índice va al denominador y la potencia va al numerador. Siempre es en sentido inverso, es decir, va cruzado. Lo que aquí va arriba, aquí va debajo, y lo que aquí va debajo, ahí va arriba. Bueno, pues este sería un ejemplo. Vamos a empezar con los exponentes fraccionarios. Entonces, son muy importantes porque se facilitan los ejercicios, es decir, ver las operaciones con fracciones pues a veces ayuda bastante, con las raíces cuesta más verlo, y además así también se pueden entender muchas veces y demostrar las propiedades, aunque aquí no lo veamos, pero muchas de las propiedades se demuestran con exponentes fraccionarios. Bueno, vamos a aplicar esta propiedad. Entonces, bueno, en este caso tenemos una raíz quinta de algo que está elevado al cubo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es pasar al exponente fraccionario, el 5 va al denominador y el 3 va al numerador. Y todo lo demás se queda igual. Aplicamos esta propiedad. Luego lo único que hacemos es, en este caso, como tenemos una elevación, una potencia, pues lo que hacemos es que multiplicamos los exponentes. Y además aquí previamente, por propiedades de potencias, hemos podido separar el producto en dos factores elevado cada uno a la misma potencia. O sea, hemos aplicado esta propiedad a la propiedad 1 y también vamos a aplicar la propiedad 3, porque aquí lo que hemos hecho es 2 por 3 quintos son 6 quintos, con lo cual este sería el resultado final. Otro ejemplo sería este. Este se aplica directamente. Y lo único que hay que hacer es aplicar la definición. El 2 que hay aquí pasaría al denominador y el 1 al que está elevado todo esto pasaría al numerador. Ojo, es todo elevado a 1. Y además aquí ya no se puede hacer nada más, porque esto es una suma y no hay propiedades que relacionen la suma con los exponentes. Otro ejemplo, aquí nos encontramos con dos radicales con índices diferentes, uno tiene el 3 y otro tiene el 4, pero bueno, lo que podemos hacer es tratarlos cada uno independientemente, y aquí sería el 7 pasaría arriba, el 3 pasaría debajo, sería x a la 7 tercios, y luego aquí haríamos lo mismo, el 4 pasaría debajo y el 3 pasaría arriba, siempre cruzados, y sería y a la 3 cuartos. Este sería el resultado. Siempre estamos aplicando la definición. Bueno, pues con esto y con las propiedades que tenemos que tener muy a mano, vamos a empezar por la primera de las operaciones, que es extraer factores de la raíz. Entonces, esta operación es importante porque así nos permite hacer menos cálculos. Muchas veces cuando se dan fórmulas se expresan mejor, se expresan de una manera más compacta. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que un radical n elevado con un radicando elevado a m siempre se va a poder simplificar si este valor es mayor que este. Si no, lo vamos a tener que dejar como está, pero si es mayor, se va a poder simplificar. Bueno, pues vamos a verlo con casos concretos. Por ejemplo, primer caso, ponemos el enunciado en azul
Y entonces la primera propiedad que vamos a aplicar para simplificar es separar cada factor con su radical correspondiente. Aplicamos esta propiedad, la propiedad 1 que ya hemos visto, y bueno, pues nos queda lo que estamos viendo aquí, la raíz cúbica de 5 al cuadrado, raíz cúbica de x a la cuarta y raíz cúbica de y a la 5. Es como si hubiéramos aquí separado la raíz. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, nos vamos a dar cuenta de que al tener aquí un índice 3, nos interesa separar los exponentes de los términos que hay debajo en una suma y que una parte de la suma nos quede siempre el número 3, el mismo que el índice. Y ahora veremos para qué es eso. Entonces, claro, x a la cuarta es lo mismo que x a las 3 más 1. Lo único que he hecho es decir que el 4 es 3 más 1. Y a la quinta es lo mismo que y a la 3 más 2. Lo único que he hecho aquí decir es que 3 más 2 es igual a 5. Bueno, siguiente punto. Lo que hago es que como tengo una suma de exponentes, pues ya sabemos la propiedad del producto de las potencias y los puedo separar. Es decir, x a las 3 más 1 es lo mismo que x a la 3 por x a la 1. Y en el caso de y a la 5, lo mismo que y a la 3 por y a la 2. Estamos aplicando esta propiedad. Aquí volvemos a aplicar la propiedad 1, porque la tenemos aquí, en este radical que está junto. Lo que tenemos que hacer es separarlo. Podemos hacerlo porque tenemos el mismo, entonces lo separamos y entonces ya vemos aquí los valores que nos va dando. Lo único que estamos haciendo casi es reescribirlo sabiendo que estamos aplicando la propiedad 1. Siguiente paso, voy a emplear la propiedad de simplificación. Es decir, cuando tenía aquí la raíz cuadrada de a al cuadrado, sabía que era a. Bueno, pues aquí lo que me voy a encontrar es que en esta raíz de aquí, este 3 con este 3 lo voy a poder simplificar. Y aquí este 3 con este 3 también lo voy a poder simplificar. Y entonces esto es lo que me queda. Ahora ya para que esté todo más claro, lo único que hago es lo reordeno, es decir, pues las x y las y las pongo al principio y los radicales los dejo al final. ¿Para qué? Porque ahora como todos tienen el mismo índice, lo que voy a hacer es juntarlos otra vez, empleando la propiedad al revés, y así ya me queda un resultado definitivo. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a utilizar un cociente, que es un poquito más complicado. Entonces, bueno, lo hacemos de la misma manera. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando tengamos un cociente tendremos que aplicar la propiedad 3, es decir, es como si aquí hiciéramos una división y vamos a dividir el radical en el numerador y el radical en el denominador, y a partir de aquí ya tenemos la manera de calcular igual que en el apartado anterior. Los vamos a tratar los dos de forma independiente y luego al final pues los juntaremos. Entonces aquí en este caso lo que hemos hecho es provocar esa división y hacemos ya, trabajamos el numerador y trabajamos el denominador. Entonces en este caso tenemos que separar exponentes, lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces nos damos cuenta de que aquí hay un 3, pues aquí nos interesa que haya un exponente 3 para luego hacer la simplificación. Entonces vemos que 4 es igual a 3 más 1, igual que aquí debajo nos vamos a dar cuenta de que 5 es igual a 3 más 2. Entonces eso es lo que hemos aplicado aquí, y a continuación, una vez que tenemos ya la suma de exponentes, la podemos separar en un producto de exponentes, aplicando la propiedad 1 de las potencias, que es lo que hemos puesto abajo. Ya tenemos por aquí el a más 2 al cubo por el a más 2 al 1 y la raíz cúbica de b al cubo por b al cuadrado. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es dividirlo otra vez, es decir, vamos a separar los radicales, que es lo que hemos hecho en este punto. Hemos roto por aquí el radical, pero podemos hacerlo porque el índice es el mismo. Cuidado, si el índice no fuera igual no podríamos hacerlo. Y nos encontramos ya con esta situación. Aquí ya nos damos cuenta de que tenemos un radical 3 y un exponente 3, un radical 3 y un exponente 3. Esto lo vamos a poder simplificar aprovechando esta propiedad y nos queda arriba a más 2, y lo que no podemos sacar pues se queda dentro del radical cúbico del índice 3, y el b3 con la raíz cúbica sí que podemos sacarlo también, el b, y lo que no podemos sacar pues se nos queda igual. En el siguiente paso lo que hacemos es que operamos esto y entonces tenemos a por a más 2, pero claro, como tenemos b entre b, pues b entre b se va y ya desaparece.
y nos quedan los radicales, iguales que en el caso anterior. Y ya lo único que hacemos es, para arreglarlo, ponerlo más bonito y compactarlo, pues lo hacemos al revés. Lo que hacemos es que juntamos los dos radicales que teníamos en numerador y denominador y lo dejamos en uno único, que es esta fracción. Y esta sería la solución al ejercicio. Bueno, ahora llega el momento del truco. Y es, si no queremos trabajar mucho y además tener riesgo de equivocarnos y los exponentes son muy altos, pues vamos a ver una manera rápida de hacerlo. A ver, si tuviéramos, por ejemplo, raíz cúbica de 7 a la séptima, haríamos lo que hemos visto antes. Como nos interesa aquí tener un 3, pues lo que nos interesa es hacer una suma en la que los 3 estén presentes. Entonces sabemos que 7, lógicamente, es igual a 3 y 3, 6 más 1. Bueno, con esto lo que hacemos, aplicamos como antes la propiedad de la potencia. Ahora lo que hacemos es separamos los radicales porque todos tienen el mismo índice y aquí ya me estoy dando cuenta que voy a poder simplificar un montón de cosas. Vale, pues me quedaría 7 al cuadrado por raíz cúbica de 7. Claro, mientras sea 7 a la 7, pues bueno, hemos hecho esta suma, pero supongamos que tenemos 7 a la 20. Tendríamos que hacerlo igual y nos costaría bastante. Y además tendríamos mucho riesgo de equivocarnos. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar este radical a forma de exponente fraccionario. Y entonces, como ya sabemos, el 20 iría arriba, el 3 iría abajo. Y nos queda 20 entre 3. Y lo vamos a dividir como hacemos normalmente cuando queremos dividir números. Hago 20 entre 3, esto es igual a 6 por 3, 18, al 22. Bueno, pues entonces lo que tenemos que aquí aprendernos es que el 6 es el exponente que va a salir fuera de la raíz. Y el 2 es el exponente que se va a quedar dentro de la raíz. O sea que esto sería igual a 7, que es el radicando, elevado a 6, por raíz cúbica, no olvidar el índice, que tiene que ser el mismo, de 7 al cuadrado, porque 2 es el exponente que se queda dentro de la raíz. Bueno, esto que parece magia, lo vamos a repetir en el caso anterior. Vamos a ver que vamos a tardar poco. Haríamos lo mismo, pasaríamos raíz cúbica de 7 a 7, es decir, lo que hemos hecho aquí lo vamos a repetir aquí, a ver si nos da lo mismo. Y su forma fraccionaria, pues ya lo sabemos, 7 arriba, 3 abajo. 7 a la 7 tercios. Y los dividimos. 7 entre 3 nos da 2, 2 por 3, 6, a 7, 1. Bueno, pues entonces ya sabemos que el 2 es el exponente que va fuera de la raíz, aquí lo tenemos, va a ser 7 al cuadrado, y el 1 el exponente que se queda dentro de la raíz. Bueno, pues como vemos, nos ha dado exactamente lo mismo. 7 cuadrado, raíz de 3 de 7. Lo mismo que nos salió en este caso. Aquí una nota a tener en cuenta. Si hiciéramos esta división y por un casual, imaginaros que la división al dividir, imaginaos que en vez de 7 entre 3 hubiera sido 6 entre 3. Entonces haríamos lo mismo, 2 por 3, 6, a 6, 0. Uy, y entonces, claro, el 2 va fuera de la raíz, o sea, sería, si hacemos ejercicio antes, 7 cuadrado, y el 0 va dentro de la raíz. ¿Cómo hacemos eso? Pues nada, lo ponemos igual. Y ya sabemos en este caso que 7 a la 0 es 1 y la raíz de 1 es 1. Por lo tanto, la descomposición nos quedaría simplemente 7 al cuadrado. No hay problema, funciona para todos los casos. También a veces nos interesa, para simplificar elementos y factores dentro de la raíz, pues en vez de sacar los factores, introducirlos en la raíz. Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues eso es casi más sencillo que en el caso anterior. Lo único que vamos a hacer es, por decir así, disfrazar los factores que no estén en la raíz. Siempre tenemos que buscar, eso sí, el mismo índice. Entonces aquí tenemos la raíz a la cuarta. Entonces lo que vamos a hacer es disfrazar estos factores para que todos tengan raíz cuarta. Y de esa manera vamos a poder aplicar las propiedades para hacerlo todo en una misma raíz. ¿Y cómo los disfrazamos? Pues con esta propiedad. Como sabemos que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, la raíz cúbica de 3 al cubo es 3, bueno, pues entonces, como sabemos que cuando tenemos el índice, igual que el exponente, lo podemos simplificar, pues entonces el 3 yo lo puedo escribir como la raíz cuarta de 3 a la cuarta. En teoría, si quisiera, lo podría simplificar y me seguiría quedando un 3. Aquí es importante tener cuidado, o sea, lo que no puedo hacer es
raíz cuarta de 3. Pues no, porque 3 no es igual a la raíz cuarta de 3. O sea, lo tengo que disfrazar, pero lo tengo que disfrazar bien. Y lo disfrazo así. Al cuadrado, bueno, aquí lo que pasa es que ya tengo un exponente, pero no me preocupa. Lo que tengo que hacer es el factor completo, el al cuadrado, lo tengo que disfrazar, entonces le hago la raíz cuarta, pero también lo elevo a la cuarta. Y con el b al cubo hago exactamente lo mismo. Lo disfrazo, raíz cuarta de b al cubo a la cuarta. Y el otro pues es el radical, con lo cual ya no lo toco. Esto es lo más importante que había que hacer, porque ya una vez que llegamos a este punto, pues ya simplemente lo que nos queda es que ya tenemos los factores separados y entonces pues raíz cuarta de 3 a la cuarta se queda igual. Ahora no lo debemos simplificar porque lo que queremos es tener el radical cuarta. Aquí vamos a aplicar la potenciación, es decir, por la propiedad 3, 2 por 4, 8, a la 8 y 3 por 4, 12, b a la 12. Y ya está, ya lo tenemos todo homogéneo, lo tenemos todo con el índice 4. Con lo cual ya podemos aplicar la propiedad de que si los tenemos separados los podemos meter en el mismo radical. Y efectivamente hacemos un radical único, en este caso con la raíz cuarta, pues de todo lo que teníamos, los diferentes factores que teníamos aquí. El siguiente paso es simplemente vamos a multiplicar el 2 por el 3 a la cuarta para que quede la expresión más compacta. Y este sería el resultado. Como veis, pues no es complicado. Haciéndolo con orden es sencillo. Bueno, aquí lo que tenemos son dos factores y ahora en vez de tener un producto tenemos un cociente. Bueno, pues es lo mismo. Ya sabemos que lo tenemos que aplicar exactamente igual. Numerador por un lado, denominador por otro. Lo primero que hay que hacer siempre, disfrazarlos. Es decir, en este caso lo que hacemos es que hacemos la raíz cúbica de a más 1 al cubo, o sea, volvemos a aplicar la misma propiedad, y este factor, que es b cuadrado, hacemos la raíz cúbica de b al cuadrado al cubo. O sea, haya lo que hay aquí, lo tenemos que hacer raíz cúbica y elevarlo a 3. Y haya lo que hay aquí, raíz cúbica y elevarlo a 3. Y el radical lo dejamos igual. Bueno, vamos a ver qué va a ir pasando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es arreglar, en este caso, el exponente. Como tenemos b al cuadrado elevado a 3, pues es b a la 6. Es lo único que se hace en este paso. Y a continuación, como ya tengo todos los índices iguales, lo que puedo hacer ya es hacer una raíz cúbica única. Y entonces ya introduzco los elementos dentro de la raíz. Teóricamente, así el problema estaría terminado, pero aquí pues no le habríamos sacado jugo a lo que hemos hecho. Entonces vamos a multiplicar las dos fracciones. Simplemente al multiplicar estas fracciones es como si esto estuviera dividido por 1, con lo cual el 1 multiplicaría esta parte y todo lo de aquí multiplicaría ese 1. Nos quedaría lo que hay aquí abajo. Y aquí sí que nos vamos a dar cuenta de que pasa lo siguiente. Curiosamente tenemos una más 1 elevado al cubo en el numerador y también tenemos una más 1 en el denominador. Lo mismo sucede con la b. Luego aquí vamos a poder hacer simplificaciones. ¿Y cómo hacemos las simplificaciones? Pues como aquí puedo hacer divisiones término a término, estamos ante un producto y división, o sea que podemos hacerlo de esta manera, podemos separarlos y entonces aplicaríamos la regla de las potencias. Si yo tengo a más 1 elevado al cubo entre a más 1, pues esto es a más 1 por 3 menos 1, que son 2. Y si tengo b a la sexta entre b al cuadrado, pues esto es b a la cuarta, porque es 6 menos 2, y es lo que hemos aplicado aquí. Luego aquí ya se ve que queda una expresión pues bastante sencilla en comparación con el enunciado que teníamos. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar o dividir radicales que tengan un índice diferente. Entonces, esto es muy sencillo, lo único que hay que hacer es buscar radicales equivalentes que tengan un índice común. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí tenemos un caso en el que tenemos un índice 4, un índice 3 y un índice 6. Sin embargo, es un producto, con lo cual, teóricamente, si lo llevamos a un índice común, vamos a poder introducir todos los factores dentro de la raíz. Vamos a ver cómo haríamos eso. Bueno, pues lo que tenemos que buscar es parecido a las fracciones. El mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 6, que en este caso es 12. Bueno, pues entonces lo que hacemos con el 12 es, voy a aplicar esta propiedad que vimos, la propiedad 6, que es si multiplico el índice y el exponente por el mismo valor, el resultado no varía.
Vale, entonces a mí el índice lo que me interesa es tener un 12. Bueno, pues lo que voy a hacer es multiplicar 12, el 4, por 3, para que me dé 12. 12 entre 4 3, 4 por 3, 12. Esto es como lo de las fracciones, exactamente igual. Aquí con el 3, pues lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 4, pero claro, si yo aquí multiplico por 4, aquí tengo que multiplicar por 4, igual que si aquí multiplicaba por 3, aquí tengo que multiplicar por 3. Y el 6, ¿qué tendré que hacer? Pues multiplicarlo por 2. Entonces me lo multiplico por 2, pero lo que tengo debajo también lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, bueno, pues el ejercicio ya es sencillo porque ya tenemos todos con el mismo índice. Entonces, operando además, pues y a la 1 por 2 es y al cuadrado, y x a la 2 por 4 es igual a 8, y 2 a la 1 por 3 es 2 al cubo. Bueno, pues entonces ya los podemos introducir dentro, aplicando la propiedad. Entonces tendríamos raíz de 12, 2 al cubo por 8 por y cuadrado. Esta sería la solución. El 2 al cubo, si queremos, lo podemos operar, nos da un 8 y con esto habríamos terminado. Con lo cual ya hemos visto que los podemos reducir a índice común y entonces en ese caso también los podemos introducir dentro de la raíz. Bueno, vamos a ver un apartado que se presta mucho a error y es las sumas o restas con los radicales. Bueno, aquí es importante conocer que no hay propiedad distributiva entre las raíces y las sumas, o las potencias y las sumas o restas. Solo podemos sacar factor común cuando haya radicales iguales. En todos los demás casos no hay propiedades para que relacionen los radicales con las sumas. Por ejemplo, un error es que si tenemos en vez del producto la suma, pues entonces decimos, pues esto es igual a la suma de los radicales por separado. No, no es igual. No es igual, es un error. Esto no es igual. Si hacemos este cálculo, no es igual a este. Eso tenemos que tener muy claro. Tampoco es igual al revés. Es decir, si los tenemos por separado, pues ahora ya puedo coger y los puedo meter dentro. No, no es igual. No sirve. Y tampoco vale para las potencias. Si tenemos a la m más a la n, pues esto no es igual a la m más n. Lo que sí era igual era el producto. Si los multiplicaba, sí. Pero si no, no es igual. Y lo podemos comprobar en este ejemplo numérico. Pues si queréis hacer el cálculo con la calculadora, ya veréis que 7 a la quinta más 7 a la 3 no es igual a 7 a la 8. Es un valor diferente. Pero lo que sí que es igual es que si nos encontramos el mismo radical en un conjunto de sumandos, sí vamos a poder sacar factor común. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos que aquí está el mismo radical, y es el mismo radical porque tiene el mismo radicando y tiene el mismo índice. Mismo radicando, mismo índice, mismo radicando, mismo índice. Vale, pues lo que puedo hacer es sacar factor común, que es la operación inversa, por decir así, a la propiedad distributiva. Y entonces si pongo raíz cúbica de 5, pues aquí me quedaría una. Si aquí pongo factor común, raíz cúbica de 5, me quedaría un b. Y si aquí saco raíz cúbica de 5, me quedaría un c. Si queréis comprobar que está bien, solo tenéis que hacer la multiplicación y veréis que os sale lo mismo. Esto sí se puede hacer. Lo que hay que tener cuidado y lo que no se puede hacer es, voy a repetir lo mismo, pero resulta que aquí hay un índice diferente. No, ahí hay un error. Eso no se puede hacer así, ya el resultado es totalmente diferente. Y tampoco se puede hacer si tengo los mismos índices, pero el radicando es diferente. Tampoco puedo hacer. Esto no es igual a esto, ni a cosas raras de 5 más 7, raíz cúbica. No. Esto no se puede hacer. No hay propiedad para la suma. Con lo cual hay que tener cuidado con ello. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos para poder hacer la suma. Por ejemplo, esto que tenemos aquí. Pues identificamos aquí que sí que hay un radical común, porque la raíz cúbica de x por y es lo mismo en los tres sumandos. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues nada, sacamos factor común, lo ponemos aquí, y entonces, si lo quitamos de aquí, nos queda el 2 tercios. Pues ponemos aquí el 2 tercios. Si lo quitamos de aquí, nos queda un menos 2. Pues ponemos el menos 2 aquí. Y si lo quitamos de aquí, recordemos que esto siempre está multiplicado por 1. Nos queda un 1. Bueno, pues ya simplemente hay que operar el paréntesis y nos queda la suma de esto menos un tercio.
Y bueno, pues estéticamente lo que se hace, y además para evitar confusiones, es que se suele poner primero el coeficiente y después se pone el radical. Lo único que hemos hecho aquí es cambiar los términos de orden. Con eso estaría terminado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado. Siempre, aquí he puesto lo de revisar el enunciado porque quiero daros un consejo, es decir, muchos de los errores que se producen en los problemas a veces están simplemente en copiar el enunciado, nos lo dan en una hoja aparte y bueno, pues hay algún número que no vemos bien o estamos pensando en otra cosa y pues copiamos mal el enunciado y ya está todo el ejercicio mal a continuación. Entonces, revisarlo porque merece la pena revisarlo más de una vez. Bueno, entonces, en este caso lo primero que tenemos que hacer es descomponer en factores primos, porque si no, no son los mismos radicandos y por tanto pues no vamos a poder hacer nada con ello, aunque tenga el índice común. Y bueno, pues 75 es 3 por 5 al cuadrado, 12 3 por 2 al cuadrado y 243 es 3 a la 5. Bien, este 3 a la 5 lo podemos descomponer en 3 a la 4 por 3 a la 1. ¿Por qué nos interesa hacer esa descomposición? Bueno, pues porque vamos haciendo un poco de trampa, pero ya nos hemos fijado que aquí va a quedar un raíz de 3, aquí va a quedar un raíz de 3, y aquí nos interesa también que quede un raíz de 3 para poder sacar factor común. Por eso hacemos este cambio. Entonces ahora sí, lo único que hacemos es separamos por la propiedad que tenemos, la propiedad 1, y ya lo que vemos aquí nos vamos dando cuenta es que haciendo esa separación pues tenemos en todos los términos el raíz de 3 como muestra esto. Claro, entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sacar factor común y el raíz de 3. Entonces hacemos raíz de 3 o sacamos factor común. O sea, es como si lo quitásemos de aquí y aquí nos queda 4 por raíz de 5 al cuadrado. Luego el siguiente término es como si lo quitásemos 2 raíz de 2 al cuadrado y el siguiente término es como si lo quitásemos 3 raíz de 3 a la cuarta. Bueno, pues esto es igual. Aquí ya podemos aplicar la simplificación, porque claro, lo que nos encontramos es que esta raíz con esta se nos va a ir, por eso se nos queda un 5, esta raíz con esta se nos va a ir, por eso aquí nos queda un 2, y esta raíz con el 3 a la cuarta nos va a quedar un 3 al cuadrado si lo simplificamos. Esto lo hemos visto en puntos anteriores. De todas maneras, 3 a la 4 partido por 2, que es lo que tenemos ahí, sería lo mismo que hacemos una fracción equivalente 3 elevado a 2 a la 1, que esto sería 3 a la 2. O sea que o bien lo simplificamos o bien tenemos claro que podemos hacer esta operación. Entonces, bueno, pues así nos quedan las cosas y lo único que tenemos que hacer es ejecutar ya las operaciones del paréntesis. Y bueno, nos queda esto que, como hacíamos en el caso anterior, por estética y además para que no se confunda si el 43 está aquí, pero es que me he dejado la raíz. No, lo que se hace es que el 43 se pone siempre antes de la raíz y este es el resultado final. Bueno, racionalizar básicamente consiste en eliminar las raíces del denominador. Pues vamos a buscar, normalmente hay un cociente de fracciones, claro, entonces lo que vamos a intentar multiplicar numerador y denominador por un mismo valor, buscar una fracción equivalente en la que el denominador no tenga raíces. Entonces hay dos casos, básicamente. Primero vamos a suponer que el denominador es un radical, está ahí. Bueno, este sería este caso, ¿no? Por ejemplo, 3 partido por raíz cúbica de x. Bueno, si queremos eliminar la raíz en el denominador, lo que nos interesaría es tener un denominador que fuera algo como esto, raíz cúbica de x al cubo, para poder decir, ah, mira, pues entonces, aplicando la propiedad 5, me queda x y ya me he quitado la raíz. Vale, pues entonces, ¿cómo consigo tener eso en el denominador? Pues puedo multiplicar por una raíz que sea cúbica también, esto es muy importante, y que entonces el exponente sea 3 menos 1. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1. Entonces, si yo multiplico x1 por x2, que va a ser x al cuadrado, la suma de los dos exponentes me va a dar 3, que es lo que yo busco. O sea, siempre tenemos que buscar que cuando multiplique este valor por este valor, se sumen sus exponentes. Y la suma de los exponentes nos da el índice. Entonces nos vamos a ir a este caso y vamos a poder simplificar. Bueno, en este caso, pues es lo que hemos puesto aquí. Sería x a las 3 menos 1. Por supuesto, tenemos que multiplicar en el numerador y en el denominador para que la fracción pues no varíe.
Bueno, pues entonces ya lo hacemos, es decir, sería 3 por raíz cúbica de x al cuadrado, que es x3 menos 1, y esto sería igual a 3 por raíz cúbica de x al cuadrado, y abajo ¿qué nos queda? Puedo aplicar la propiedad de meter dentro de la raíz y nos quedaría raíz cúbica de x por x cuadrado, que aplicando la propiedad de las potencias nos quedaría raíz cúbica de x al cubo. Y claro, aquí ya simplemente lo que tengo que hacer es simplificar, es decir, este 3 con este 3 se va, y ya me he quitado la raíz del denominador. Pues lo primero que tendríamos que hacer es, ya nos damos cuenta que aquí hay una raíz séptima, pues tenemos que multiplicar por un número que sea una raíz séptima. Esto seguro, es lo primero que tenemos que hacer. El índice tiene que ser 7. Lo siguiente que hacemos, bueno, pues ¿qué es lo que va a ir dentro? Pues tenemos que buscar algo que si lo multiplicamos por 2 a la quinta, nos dé un 2 a la 7, que es el mismo que el índice. Bien, pues entonces el valor elegido es 2 al cuadrado, que sería 7 menos 5, o sea, sería en este caso el 7 que queremos buscar, menos el 5 que es lo que tenemos y nos da un 2. Si yo multiplico 2 a la quinta por 2 al cuadrado, me da 2 a la 7, que es lo que yo estoy intentando buscar aquí. Vale, pues entonces el número que tenemos que colocar aquí es 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo ahora multiplique 2 a la quinta por 2 al cuadrado, es decir, ya introduzco dentro de la raíz porque el índice es igual, ya estoy viendo aquí que lo que me va a quedar es 2 a la 5 más 2, que es un 2 a la 7, que es lo que estoy buscando. Entonces luego pues ya me va a ser muy fácil hacer la simplificación y me queda el 5 por raíz séptima de 2 al cuadrado, que eso no lo puedo simplificar, partido de 2. Y hemos quitado la raíz del denominador. Como veis, pues haciendo lo mismo siempre es fácil quitar. Bueno, otro caso en el que podemos racionalizar, quitar las raíces, es cuando tenemos una suma o una resta de binomios con raíces cuadradas. Por ejemplo, si yo tengo este caso, vemos aquí debajo que tenemos dos elementos y los tenemos sumados, pero los dos tienen raíz cuadrada. Podría ser que solo uno de ellos tuviera la raíz cuadrada. Bueno, pues lo que tenemos que hacer siempre es, para eliminar esta raíz cuadrada, multiplicar por el binomio conjugado. Esto sería, si tenemos aquí un raíz de a más raíz de b, tenemos que multiplicar por raíz de a menos raíz de b. Y al revés, si tenemos aquí raíz de a menos raíz de b, tenemos que multiplicar por raíz de a más raíz de b. Si tuviéramos 3 más raíz de a, pues tendríamos que multiplicar por 3 menos raíz de a. No tienen por qué ser los dos radicales, se puede hacer exactamente igual. Bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué multiplicamos numerador y denominador por esta, si parece que va a ser más difícil? Bueno, pues la explicación, de hecho, parece más difícil, ¿no? Vamos a hacer aquí una multiplicación, muchos más factores, pero tenemos que darnos cuenta que el producto este es una identidad notable. Eso quiere decir que va a ser igual al valor del primer término al cuadrado menos el valor del segundo término al cuadrado. Claro, entonces si hacemos eso, si multiplicamos raíz de a más raíz de b por raíz de a menos raíz de b, nos va a quedar, tenemos que elevar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y claro, aquí ya nos sale la propiedad y nos queda a menos b. O sea, hemos hecho desaparecer fácilmente las raíces del denominador. Esto es lo que vamos a ver aquí y nos queda esta expresión. Así que hemos quitado la raíz del denominador, que era lo que buscábamos. Un ejemplo para clarificar. Parece muy complicado, pero vamos a ver que se hace exactamente igual. Bueno, nos damos cuenta aquí ya que tenemos dos raíces y además aquí hay una resta. Bueno, pues ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues vamos a multiplicar numerador y denominador por el binomio conjugado. Como aquí tenemos un menos, pues aquí un más. Si es posible siempre que recordemos que al ser sumas y restas, todo lo que hay en una fracción son valores únicos. Quiere decir que no se puede luego multiplicar este por este y ya está, sino que hay que hacer una multiplicación completa de todos los términos. Bueno, pero lo importante es que nos demos cuenta de esto, de que si aquí hay un menos, aquí hay un más. Entonces tenemos que multiplicar por el mismo número. Bien. Lo de los paréntesis que ya hemos visto. Y ahora, en el denominador, haciendo esto, ya hemos conseguido la identidad notable. ¿Por qué?
porque lo que hacemos es que el menor 2, el raíz de 2 lo vamos a elevar al cuadrado, y luego el otro término, que sería la b o la i que hemos visto antes en la definición, también lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Vale? El numerador pues lo dejamos que se opere, lo vamos a operar después. Vale, entonces aquí raíz de 2 con el 2 se nos va. Ojo, atención, aquí está todo el paréntesis elevado al cuadrado. Por tanto es 3 al cuadrado por raíz de 3 partido por 2. Entonces lo que nos queda es, simplificamos el raíz de 3 elevado al cuadrado, pero el 3 está elevado al cuadrado, o sea que aquí tenemos el 9. Y luego aquí lo que hacemos es, como siempre, las operaciones entre binomios, multiplicaríamos este por ese y por este. Y luego este de aquí lo multiplicaríamos por este y lo multiplicaríamos por este. Y bueno, y nos queda ordenadamente lo que estamos viendo arriba. Vale, entonces pasamos a la hoja siguiente. Y aquí otro de los puntos que no me canso de repetir. Cuando pase esto, imaginaos que habéis tenido que dar la vuelta a la hoja y escribirlo por detrás. Revisad muy bien qué es lo que habéis copiado. Fijaros que aquí hay mucha raíz de 2, raíz de 3, el 3 fuera. Esto hay que revisarlo porque si no os vais a equivocar. Además, yo os recomendaría que lo reviséis de derecha a izquierda. Porque si lo revisáis así, como lo hacemos normalmente, pues la mente se acostumbra a ver lo mismo y puede que haya un error y no nos damos cuenta. Pero si lo revisamos hacia atrás, lo vamos a pensar y entonces probablemente lo que vamos a hacer es darnos cuenta si hemos cometido algún error. Bueno, sigo. Vamos a operar los términos que hay por aquí y además pues ya, por ejemplo, aquí tenemos el 3 por el 3, que nos da el 9, seguimos por aquí, menos 2 raíz de 3 raíz de 2, menos 2 raíz de 3 por raíz de 3, bueno, tenemos un 2 por 3, que es un 6, y aquí ya me doy cuenta que raíz de 3 por raíz de 3 es raíz cuadrada de 3, ya lo he puesto directamente que es un 3, o sea, este por este sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado y lo puedo simplificar. ¿Vale? Abajo hago la cuenta. Y bueno, esto ya es simplemente ir haciendo operaciones. Lo único que aquí ya nos damos cuenta que si hacemos estas operaciones, aquí he metido dentro el 2 y el 3, 2 por 3, 6, 2 por 3, 6. Me doy cuenta que aquí hay dos radicales iguales, entonces esto lo tengo que tener en cuenta. Voy a ordenar un poco los términos. Hay términos que no llevan radical, pero hay términos que sí que lo llevan. Y además es el mismo, porque tiene el mismo índice y el mismo radical. Bueno, pues aquí sí puedo sacar factor común. Hago la operación 6 menos 18 y ahora lo que hago es raíz de 6 lo pongo aquí. Si quito raíz de 6 me queda el 9, si quito raíz de 6 me queda el 2. Pero fijaros que he tratado esto como dos operaciones diferentes porque estamos con sumas, no podemos hacer mezclas raras. Vale, entonces esto lo tenemos aquí. Y ya simplemente lo que nos queda es pues colocarlo un poquito mejor, lo que hemos dicho antes, 9 menos 2, 7, ponemos el 7 delante, raíz de 6 partido por menos 25. Bueno, pues ya hemos visto cómo jugar un poco con los radicales. Como veis, no es complicado, pero es imprescindible ser muy ordenados porque si no siempre hay un índice o una raíz que se nos va a escapar por ahí. Pues nada, espero que lo hayáis entendido bien y nos vemos en el próximo vídeo.